lo primero es vivir. Y a veces, cuando uno está muy comprimido para ganarse el pan de cada día, razonablemente, esto que yo les estoy diciendo a ustedes resulta una exquisitez intelectual. Es como, muchacho, a mí el tiempo no me da. Yo tengo que pensar en qué voy a comer esta noche y mañana cuando me levanto tengo que pensar que voy a comer al mediodía. Entonces no me vengas con todo esto. Eso puede ser cierto en muchos sectores, pero es nuestra obligación y nuestro deber tratar de que el mayor número comience a interpretar de que esa lucha chiquita, en todo caso por la reincorporación de 120 trabajadores, expresa todo un sistema y no solo esa lucha. Otras luchas, las luchas de los campesinos desalojados. Por ejemplo, nosotros tenemos en estos momentos compañeros que están cortando, compañeros del PSA que están cortando la ruta 34 al norte de Santiago del Estero. ¿Por qué? Y porque en realidad los terratenientes empiezan a avanzar sobre todos los terrenos que encuentran lindantes con los propios para extender la frontera sojera. Y si el que habita ese lugar no tiene un título de propiedad suficientemente firme, es como que con la prepotencia, con bandas de mafiosos, comienzan a desalojarlos, a desplazarlos, a arrinconarlos y a desalojarlos. Por las malas. A veces por las buenas. Muchas veces les ofrecen, frente a la situación de hambre, frente a la situación angustiosa, le ofrecen comprarle las tierras, que en general son de poco valor, y que en condiciones muchas veces de crisis económica, hay gente que vende sus tierras y termina yéndose a vivir al Gran Cordón de Tucumán, al Gran Cordón de Santiago, o acá Rosario, Buenos Aires, en fin. Esas luchas también son expresión de algo. Ahora, el que la vive, lo que principalmente vive, es el fenómeno de estar combatiendo, y el otro día me traían las fotos, de estar combatiendo contra esos mafiosos. Punto. Esa es la mirada que tienen. Nosotros podemos tener una mirada más amplia y decir que esos mafiosos, por un lado, tienen cobertura política, porque sin cobertura política, razonablemente las llamadas fuerzas del orden, que siempre están para los pobres, pero es difícil que estén para los terratenientes, irían y le dirían: miren, muchachos, llega hasta aquí su propiedad. El día que ustedes ponen un pie del otro lado, vamos a venir nosotros y les va a ir muy mal, porque con esas escopetitas que tienen no van a tener ni para empezar. Pero la fuerza pública allí, bien, gracias. En todo caso, cuando se trata de policía, como la policía tiene un cierto trato con determinados sectores de la sociedad, hace la vista gorda, vuelve a ocurrir de una o de otra forma lo que planteábamos en un terreno totalmente distinto con los tercerizados. Bueno, las luchas son prácticamente de todos los sectores, voy a referir algunos más, pero de todos los sectores que de una o de otra forma están los desocupados, por ejemplo, la gente desocupada. ¿Qué se ha inventado para la gente desocupada? El tema de las cooperativas. Bueno, en general, el tema de las cooperativas es un tema que en algunos casos se ha resuelto. Pero fíjense ustedes que se da la particularidad que en general resuelven el problema de los sectores que son más dinámicos, es decir, de aquellos que están dispuestos a salir a la calle y a cortar la calle. Entonces, cuando alguien corta la calle, a esos sectores les llega con más facilidad estos planes de las cooperativas. ¿Por qué les llega con más facilidad a ellos? Porque en general se trata de crear un clima tranquilo y los que cortan la calle, bueno, si reclaman esto, le vamos a dar este plan en torno a las cooperativas. Si los que forman cooperativas son de lugares políticos muy contradictorios con los nuestros, con los del poder me estoy refiriendo, y les puedo cortar el suministro, lo hago. Si no reaccionan, bárbaro. Si reaccionan, se lo devuelvo. Y si alguien no reclama, se jode. Para ese no hay plan. Pero aquí también se expresa de una u otra forma la lucha de otro sector.
Como también hemos vivido, aunque ahora menguó, la lucha de la gente que perdió sus casas, la gente de los inquilinos que quieren renovar y que no pueden, ambos sectores, los que perdieron sus casas y los que no pueden renovar en el mismo lugar, que van a condiciones de vida muy inferiores, a veces en los asentamientos. Esto lo hemos vivido nosotros muy fuerte en Buenos Aires, donde los asentamientos crecieron al punto que hoy en La Matanza hay 173 asentamientos, pero no de 2 viviendas, asentamientos de miles y miles y miles de familias. Ahora, un poco me refería a las luchas que son las luchas de los trabajadores, de los campesinos, de los inquilinos, pero hay otro tipo de luchas. Están las luchas ambientales. Las luchas en defensa del ambiente son luchas que hace unas décadas atrás no las conocíamos, prácticamente no existían. Podría ser algún caso, pero hace 40 años atrás había una conciencia del ambiente, pero en general a nadie se le ocurría que el aire se pudiera contaminar tanto como para que realmente nos faltara para respirar, o que los cursos de agua se contaminaran a tal punto que hicieran peligrar la vida, o que ocurrieran devastaciones en zonas de bosques al punto que los barrieran totalmente, y aunque pudiera estar en el imaginario, no estaba en la lucha concreta. Hoy la lucha por el ambiente es una lucha que se extiende por todos lados, y esto me parece que es interesante que lo hagamos notar, porque lo tenemos en la cordillera de los Andes, donde se da una lucha formidable de pueblos muchas veces chiquitos que luchan en condiciones de desventaja contra corporaciones que son monumentalmente poderosas, que manejan miles de millones de dólares. Ahí tenemos el ejemplo de Esquel, donde para la extracción de oro se les prometía el oro y el moro, y naturalmente ellos analizaron, razonaron, observaron que les iban a contaminar las napas de agua y dijeron que no. ¿Y cómo dijeron que no? Llamaron a una consulta popular y dijeron al pueblo, le dijeron cuáles eran las ventajas y las desventajas. El pueblo fue a votar y más del 80% votó por no. No al oro, sí al agua. Y esa es una lucha extraordinaria y ejemplar, lo que no quiere decir que esté terminada, porque la corporación sigue insistiendo para observar si puede en algún momento quebrar la resistencia popular para ir a extraer el oro. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Andalgalá, donde Andalgalá es un pueblo que está aparentemente, porque yo no lo conozco personalmente, pero sí los he escuchado a ellos, viven arriba de una cantidad gigantesca de minerales preciosos, oro, plata, cobre, molibdeno, tungsteno, que es una cosa impresionante. Ellos están arriba de eso. Entonces les han dicho que en realidad se deberían ir, porque allí abajo hay demasiada riqueza. Entonces el pueblo reacciona. Nosotros venimos viviendo acá desde siempre, incluso en algunos casos desde los antepasados más remotos, y queremos seguir viviendo acá. Y no nos importa qué es lo que hay. Nosotros de acá no nos vamos. Sin embargo, sufrieron represión y quieren desalojarnos. Es un pueblo al que quieren desalojar. Es decir, es un pueblo que quiere... Esto razonablemente, es parte de la fiebre del oro que habita en nuestro país. Pero... Perdón, sí. Lo de San Juan, gravísimo. El gobernador de San Juan propone a nuestra presidenta el negocio a medias con el oro. Se van a quedar sin agua, por eso votó en contra de la ley de los glaciares. Así es. Entonces, Ustedes me escuchan, hablo sin el micrófono. eso es gravísimo, pero gravísimo. Bueno, aquí en esta desesperación se produce el fenómeno de que los tipos están dispuestos a liquidar una de las reservas de agua potable más importantes que existen para la vida. De manera tal que si algo tendríamos que estar cuidando
son las fuentes de agua dulce. El año pasado envié gente a ver, ya sacaban los norteamericanos el agua del lugar de la triple frontera. Sí. Argentina, Brasil. Bueno, eso es Con parte del toda saqueo. tranquilidad y nadie le decía, hace rato que lo vienen haciendo. Pero yo ya mandé gente el año pasado y lo estaban haciendo. El acuífero guaraní, la mayor reserva casi de agua. Es parte de Argentina, Brasil y una parte que tiene este país Paraguay. chiquito, Sí, el acuífero. el acuífero, la reserva de agua del mundo, pero total. Aparte que hay otras cosas importantes en ese agua, de muchísimo valor para la medicina y otras cosas. Se estaba vendiendo ya el año pasado el agua pasada, el acuífero guaraní, a 11 euros la botellita de medio litro. Bueno, la paga bastante cara. ¿Vos querés decir algo? No, pero ¿de qué depende, por ejemplo, que se arme una movilización tan grande para el tema de la papelera, por ejemplo, y no para esto, para lo del agua? Porque es muy importante. Bueno, en realidad, ¿Qué genera algo tan grande como lo de la papelera? Que está bien, digo, que está mal, pero ¿por qué para lo otro no hay? porque en realidad yo Tenemos que parte ponernos de de lo, acuerdo en parte de lo luchar que hoy queremos, parte de lo que hoy queremos señalar, Ah, porque acá nadie se lo despertó. parte de lo que queremos señalar es que las luchas, en realidad, por eso decía al principio que no todas son emancipatorias. Las luchas siempre obedecen a el malestar de amplios o pequeños sectores de la población. Y esos sectores pueden manifestar con mayor o menor energía, o a veces sin ninguna energía. Entonces ocurre que Gualeguaychú, por ejemplo, que es uno de los grandes temas, ha desarrollado una potencia extraordinaria de lucha y además de visibilidad pública, a tal punto que ha logrado que la sociedad argentina, latinoamericana y hasta mundial haya tenido que poner su atención sobre el tema. Esto, fíjense, que puede contrastar con otras luchas que deberían tener aún mayor magnitud que la de Gualeguaychú, y que sin embargo no existe. Un ejemplo, el riachuelo. Sobre el cauce del riachuelo viven no menos de 3 millones de personas, infinitamente más cantidad de gente que la que vive frente a la Fray Bentos, frente a Botnia. Sin embargo, es la contracara, donde esa gente se ha resignado a vivir con ese curso de agua que ya no es agua, está absoluta y totalmente contaminada. Quienes lo conozcan saben que es maloliente, que trae todo tipo de pestes, que la gente se enferma, que los chicos se enferman, y que es realmente deplorable que los gobiernos se pasan la pelota uno a otro sin que nunca se termine de resolver, que son todos complacientes y cómplices de las empresas que contaminan de manera permanente y sistemática, que no se abre el curso correctamente, que no se le exigen a las empresas plantas potabilizadoras, de manera que lo que fluya al riachuelo, que en definitiva es el río Matanza, llegue aceptablemente limpio. Y sin embargo no pasa nada. Y hay más de 3 millones de personas viviendo en el cauce del riachuelo. Esto me parece que es... Sí. Sí, pero quiero que usar el micrófono porque así queda mejor la grabación. Bueno.